Bienvenidos a esta nueva lección. En esta lección vamos a estar estudiando el slope, o en español la pendiente, de líneas que son dadas. El objetivo de esta lección es poder utilizar el slope, que vamos a aprender lo que es, el slope de una línea a la pendiente, para con ello determinar si dos líneas que son dadas son paralelas, quiere decir que van en la misma dirección, o si son perpendiculares que se cruzan ya sea en forma de una T o una cruz de manera de 90 grados, o si son ninguna de esas dos opciones. Vamos primero a comenzar a definir lo que quiere decir slope, o en español pendiente. Digamos que tenemos dos puntos, uno aquí y uno aquí, y tenemos una línea que conecta entre los dos puntos. El slope de esta línea es la medida de inclinación que tiene esta línea. ¿Ves? La línea ni está derechita horizontal ni está derechita vertical. Tiene una inclinación. Pues la medida de esa inclinación se llama slope. Para marcar esta precisa inclinación aquí, llegando de un punto a otro, lo que se hizo fue que se movió en cierta dirección vertical, luego se tomó un viraje hacia la derecha y se movió uno cierta dirección, cierta distancia en la manera horizontal hasta llegar al otro punto. Cuando uno sigue como las líneas de una cuadrícula en esta dirección, la línea que conecta esos dos puntos va a tener un slope que se define por la distancia que se tuvo que mover en manera vertical y luego la distancia que se tuvo que mover en la manera horizontal. O sea que aunque la línea queda en una inclinación que no muestra necesariamente las distancias verticales y horizontales que uno se mueve en la cuadrícula para llegar de un punto a otro, el slope se mide con esas distancias verticales y horizontales que tendríamos que utilizar en una cuadrícula o papel cuadriculado para llegar de un punto a otro. Digamos que esta distancia que se sube, vamos a decirle la subida, que en inglés se llama rise. Subir, rise. Entonces, esta distancia que corre de lado a lado, correr en inglés se llama run, vamos a llamarla el run. La medida de inclinación o el slope se define como una fracción, vamos a poner la línea de fracción, y la distancia de la subida del rise va a ser el número siempre que va en la parte de arriba de la fracción. Y la medida que corre, la distancia que corre de lado a lado, es la que va en el denominador abajo de la fracción que define la medida de slope. Entonces, como sabemos que en una cuadrícula las distancias que se suben y bajan se definen en el eje de Y y las distancias que corren de lado a lado se definen siempre en la cuadrícula en el eje de X, esta definición de rise over run se puede reescribir diciendo la distancia que me muevo en dirección de Y sobre la distancia que me muevo en dirección de X, Y sobre X. El símbolo que dice o que representa distancia en Y es un triangulito que es en verdad un símbolo del alfabeto griego que se llama delta. O sea que en verdad el rise se conoce como delta Y, delta es de nuevo la letra griega, y esa letra no solamente en nuestra escuela sino en todos los libros de texto, cuando se habla de una distancia de Y se representa con este símbolo delta Y sobre delta X, donde X es la distancia que se mueve lado a lado. Para que no se les olvide, lo voy a escribir también en palabras. O sea que el delta Y, aquí el delta Y representa el cambio en la dirección de Y, o sea, arriba y abajo, cuánto cambiaste en movimiento de aquí a aquí. Y luego el delta X representa el cambio en dirección de X,
cuánto entonces te moviste de aquí a aquí para llegar al otro punto. Digamos que estos puntos existen en la cuadrícula de X y Y que tienen coordenadas. Digamos que este es el punto X1, Y1 porque no sé sus valores, y este es el punto X2, Y2. Digamos que esos puntos sabemos lo que son. Pues ¿cómo representaríamos estas distancias si sabemos las coordenadas de los puntos? Fácil, ya verán. El cambio en dirección de Y va a ser la distancia que se movió uno desde esta Y1 del principio hasta la segunda Y2 más arriba. Por lo tanto, la resta entre esos dos puntos de Y. Lo que sea que son los valores de Y, uno los resta y vas a ver esta distancia aquí. Luego, para saber cuánto uno se movió desde esta localización hasta esta en dirección de X, sería la diferencia entre esta primera X y esta segunda X. Si yo resto X2 menos X1, me va a dar la distancia de esta parte. Por lo tanto, vemos aquí en esta fórmula que sin ni tan siquiera tener el dibujo, digamos que la parte del dibujo no existe, sin ni tan siquiera tener el dibujo, si tan solo conozco los puntos, puntos de coordenada de cada uno de los puntos, podría utilizar esta fórmula para saber cuál es la medida del slope, o en español, la medida de la inclinación de la línea, que es lo que representa el slope, fue primero inventado por un matemático francés, por lo tanto utilizó la palabra en francés para slope, la cual empieza con letra M. Por eso el slope tradicionalmente no es representado con la letra S, es representado con la letra minúscula M. No utilizamos la letra mayúscula M, no, tiene que ser la minúscula. Por lo tanto, esta fórmula es muy importante para saber, porque es la fórmula que nos calcula el slope. Es la resta de los dos valores de Y de los puntos sobre la resta de los valores de X de dos puntos. Veamos cómo esto funciona en unos ejemplos. Aquí nos dicen, encuentre el slope. Sabemos que esto es slope, le ponemos la M pequeña arriba porque sabemos que slope representa M, de la línea que contiene los puntos dados. Por lo tanto, este punto C y este punto D juntos me forman una línea. No necesito el dibujo de la línea para encontrar el slope entre estos dos puntos porque tengo esta fórmula. Pues esta fórmula es la que voy a utilizar. El slope va a ser igual a la resta de los valores de Y, Y2 menos Y1, sobre la resta de los valores de X. ¿Pero qué son estos valores de Y y X? Encontrémoslos aquí. Los valores de Y en los puntos, recuerden que Y es el segundo número en los puntos de coordenada y las X son el primer número de los puntos coordenadas. De aquí es que van a surgir los valores para sustituir en la fórmula. Comencemos con los valores de Y, que yo recomiendo se pongan en un círculo primero, para que cuando vaya a sustituir no se vaya a confundir con los números a utilizar. Voy a restar siempre en esta dirección, del primer punto al segundo punto. La fórmula, que ven aquí, la fórmula tiene ya
unos símbolos de resta, pues yo los voy a poner ahí para que no se me olviden según pongo los números. Bueno, pues voy al primer y, negativo 3. El segundo valor de y es un 2 aquí. Voy a hacer lo mismo ahora con las x que voy a subrayar aquí para que las puedan seguir. Siguiendo esta misma dirección, porque la dirección que se usa arriba es la misma que se debe usar abajo, pongo el primer valor de x, 1, y el segundo valor de x es un negativo 4. Este negativo es diferente al símbolo de resta que existe en la fórmula, por lo tanto el negativo 4 lo tengo que poner entero. Ahora voy a proceder a simplificar los números arriba y abajo. Negativo 3 menos 2. Si necesitan calculadora para hacer esto, se puede hacer así. Le da un negativo 5. Y luego abajo 1 menos negativo 4. 1 menos negativo 4. Le va a dar un 5 positivo. Luego al final esta fracción se simplifica, negativo 5 dividido entre 5. Recuerden que la línea de fracción significa dividir. Y cuando ustedes dividan eso le va a dar un negativo 1. O sea que para la línea entre estos dos puntos el slope es el valor negativo 1. La medida de inclinación de la línea entre los puntos 6 y D es negativo 1. Vamos a ver casos especiales de línea horizontal y de línea vertical. Recuerden que una línea horizontal, si se lo olvidan, recuerden la letra H les muestra que la línea horizontal es la que es como el horizonte de lado a lado. Y la línea vertical, la V de la palabra vertical les debe recordar el final de la flecha de una línea arriba hacia abajo. Bueno, para dibujar estas líneas, digamos que tenemos esta cuadrícula y dibujamos nuestra línea horizontal aquí. Si recordamos, slope es rise over run, que viene siendo la subida y luego la recorrida de lado a lado para llegar de un punto a otro. Pues digamos que en esta línea tenemos este punto y escojamos otro por acá, aquí. Pues ¿cuánto se subió el rise? ¿Cuánto se subió para ir de este punto a este punto? Pues se subió nada, porque queda en la misma línea horizontal. O sea que para el slope de esta línea horizontal, el número del rise sería 0. Entonces, ¿cuánto se corrió de lado a lado para llegar de este punto a otro? Digamos que tenga los números aquí, digamos que esto es un negativo 2 y aquí esto es un 3. Pues se recorrió 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloques. Al usted utilizar su calculadora y dividir 0 entre 5, va a encontrar que el resultado es 0. Y ese resultado va a ser 0, no importa cuán ancho sea esta distancia. Si uno hace 0 sobre 15, le va a dar 0. Si uno hace 0 sobre 150, le va a dar 0. Si uno hace 0 sobre negativo 1500, le va a dar 0. No importa la distancia entre los dos puntos, siempre le va a dar 0, porque 0 sobre cualquier número que usted ponga en el denominador le va a dar 0. Por eso es importante memorizar que para toda línea horizontal el slope siempre va a ser 0. Recuerde, una línea horizontal, digamos que esta línea pasa por aquí por el valor de 3 en el eje de Y. En esta línea horizontal, el valor de Y es igual a 3. Y no importa dónde uno se pare en esta línea,
Esto es el punto negativo 2, 3. Este es el punto 0, 3. Este es el punto 3, 3. Y si subo hasta acá, hasta 10 para subir, va a subir siempre al nivel de 3. Por lo tanto, la ecuación de una línea horizontal siempre va a ser la letra Y, el símbolo de igual, y luego el número por donde la línea cruza en el eje de Y. Para recordar que una línea horizontal siempre tiene un slope de 0 y siempre tiene una ecuación que comienza Y es igual a y luego el número de intercepto en el eje de Y, se han inventado la palabra, en verdad una palabra, es como un acrónimo, H o Y, con el símbolo de igual aquí. Es una línea horizontal con un slope de 0 y la línea comienza con Y igual a. Para las líneas horizontales, en inglés le dicen HOI a esto. Una historia similar ocurre para las líneas verticales. Digamos, tenemos esta línea vertical aquí y queremos saber el slope de esta línea. Pues primero escogemos dos puntos en la línea, digamos uno aquí y vamos a cogerlo cerquita, otro aquí. ¿Cuánto se subió? Pues vamos a hacer unas marcas aquí y digamos que se subió 1, 2, 3, 4 unidades. Pero ¿cuánto se movió uno de lado a lado en el run para llegar de un punto al otro? Nada, 0. No sé si usted recuerda en sus leyes de matemática de escuela elemental, es imposible dividir entre 0 porque yo no puedo tomar 4 unidades de algo y partirla entre 0 pedazos. Eso no existe porque sería hacer las 4 partes desaparecer. Pero si se le olvida, lo puede hacer en la calculadora. 4 dividido entre 0 le va a dar un error. Le va a decir eso no existe. Por eso, el slope de una línea vertical no existe. Ni tan siquiera se puede definir. Por eso, se dice que el slope de una línea vertical es undefined. Cuando no se puede definir algo, se le dice undefined. Y vean como en esta línea, no importa cuál punto que usted escoja, siempre va a tener que, para llegar a ese punto, moverse a la medida de este punto de intercepto y luego bajar o subir. Si digamos que este punto aquí es negativo 4, usted siempre tiene que moverse a negativo 4 y luego subir. Negativo 4 o luego bajar para encontrar cualquier punto en esta línea. Por lo tanto, la ecuación de esta línea va a ser x es igual, siempre va a ser igual a, en este caso, negativo 4. Para recordar que siempre una línea vertical va a tener una ecuación que comienza con x es igual a, y también la línea vertical siempre va a tener un slope que es undefined, o sea, no es un número. Si le piden el slope de una línea vertical, usted dice la palabra undefined. Para recordar estas dos cosas, se inventaron esta palabra Vux, V-U-X, que quiere decir que para una línea vertical, el slope va a ser undefined, la U representa la palabra undefined, y la ecuación va a comenzar con x es igual a, y aquí va el número del intercept. Vamos a ver otros casos especiales. Primero vamos a ver las líneas paralelas. Estas dos L's de la palabra parallel les puede ayudar a recordar que las líneas paralelas son aquellas que van en la misma dirección. Estas dos líneas, por ejemplo, son paralelas. Y las otras son las perpendiculares, son las que se cruzan a un ángulo de 90 grados, ya sea en forma de T o completamente cruzándose. Ambos casos son líneas perpendiculares.
Importante saber para estos casos es que las líneas paralelas tienen el mismo slope. Same slope. Mismo slope. O sea que si usted le dan 2 puntos, cualesquiera que sean, y le dan, usted calcula el slope entre esos 2 puntos, y luego le dan otros 2 puntos, y usted calcula el slope entre esos 2, y resulta que tienen la misma medida, usted puede concluir que las líneas son paralelas. En los casos perpendiculares, los slopes son opuestos en signo, o sea que este opposite se refiere a los signos, positivo o negativo, son opuestos. Y reciprocales quiere decir que las fracciones deben ser la forma invertida una de la otra. Ejemplos. Digamos que tenemos una línea cuyo slope es 2 sobre 5. Luego digamos que tenemos otra línea que queremos que sea perpendicular, pues tendría que ser el opuesto signo, por lo tanto si esta es positiva, pues la otra la haría negativo, y tendría que ser reciprocales, o sea, virada al revés, el 5 ahora arriba y el 2 abajo. Estas dos líneas tienen slopes que son opposite reciprocal, por lo tanto son perpendiculares. Se puede confirmar si son perpendiculares porque al multiplicar los dos números le debería dar negativo 1. Pues si usted toma M1 por M2 y le da un negativo 1, quiere decir también que son perpendiculares. Pues en este caso, 2 sobre 5 multiplicado por negativo 5 sobre 2 le va a dar un negativo 1, que es lo que nos decía aquí que también nos debe dar. Es otra manera de comprobar. Pero con el simple hecho de ver que son opuestas, una positiva y una negativa, y reciprocales, viradas al revés, se puede concluir que son perpendiculares. El símbolo de perpendicular es esta T, o sea que no hay que escribir esta palabra cada vez. Se puede simplemente escribir el símbolo de perpendicular. De hecho, otro símbolo existe para paralelo. En vez de tener que escribir la palabra paralelo todas las veces, se puede escribir el símbolo de paralelo, que son simplemente dos líneas verticales paralelas. La palabra parallel y este símbolo son lo mismo. Vamos a ver unos ejemplos. En estos ejemplos nos dicen, encuentre el slope de cada línea y entonces diga si las líneas son paralelas o si son perpendiculares o si son ninguna de las dos. Vamos a ver el primer ejemplo. En la línea 1, yo voy a marcar mis valores de X para cada punto en los valores de Y. Recordando la fórmula que vimos al principio de este video, que el slope, lo voy a escribir aquí, el slope es igual a la resta de los valores de Y sobre la resta de los valores de X. Vamos a utilizar esta fórmula para cada una, primero para la línea 1, luego para la línea 2. Y en ambos casos voy a estar restando en esta dirección, del primer punto al segundo. Pongo mi dirección de resta para que nunca me confunda con tantos números. Para la línea 1, la voy a poner aquí, line 1. Tiene que ser la Y menos la Y primero. Aunque las X aparecen primero en cada punto, son las Y las que van arriba. Bueno, 0 menos 4. Voy a ponerla
los símbolos de resta que son parte de la fórmula y luego sustituyo. 0 es el primer número, 4 es el segundo número. Luego abajo me muevo con las X's, en esta dirección. Primero el 1, luego el 7. Haciendo esas restas tengo 0 menos 4 son negativo 4. 1 menos 7 es un negativo 6. Y si usted utiliza su calculadora, negativo 4 dividido entre negativo 6, negativo 4 dividido entre negativo 6 y le da más, enter, para simplificar es 2/3. Ahora voy a hacer lo mismo para la línea 2. En la parte de arriba de la fracción, esta fracción recuerda que tiene una resta a la fórmula, la voy a poner ahí. Resto en dirección de izquierda a derecha, primero las y. 0 menos 6. Y luego hago las x. 7, 3. 7 y 3. 0 menos 6 viene siendo negativo 6. Y 7 menos 3 es un positivo 4. Al simplificar esta fracción obtengo un negativo 3 sobre 2. Luego, estas dos medidas de slope se comparan. Al compararlas puedo ver que las fracciones son recíprocas una de otra, o sea, una virada al revés me obtiene la otra. Es la primera cosa que verifico para las líneas perpendiculares. Luego verifico que la primera fracción me salió positiva y la segunda negativa, o sea que también tienen signos opuestos. Al verificar que estas dos cosas se satisfacen, puedo concluir que las líneas son perpendiculares, que para no tener que escribir toda esta palabra, puedo utilizar el símbolo de perpendicular. Veamos el segundo caso. Vamos a hacer lo mismo utilizando la misma fórmula. Primeros valores son x, segundos valores son las y. Y vamos a trabajar con la línea número 1 primero. Hago el espacio, la línea de fracción de mi fórmula y los símbolos de resta que son parte de mi fórmula. Luego busco los números, voy a estar restando en esta dirección, tanto para la línea 1 como para la línea 2. Voy primero con las y, el primer número es un 2, y luego paso a la otra y, es un negativo 4. Entonces, debajo van las x, primero es un negativo 3, y luego paso a buscar el otro x, es un 0. Al hacer esta 2 menos negativo 2, este menos negativo se convierte en positivo, pero si usted quiere utilizar su calculadora para hacer ese cálculo, lo puede hacer. Eso me resulta en un 6. Y entonces negativo 3 menos 0 me resulta en un negativo 3, que al simplificar 6 dividido entre negativo 3, mi resultado es un negativo 2. Vamos ahora a hacer la línea 2. Para ello, vuelvo a hacer mi fracción para la fórmula y los símbolos de resta que son parte de mi fórmula. Paso a hacer las y primero siguiendo esta dirección. Un 2 y luego un negativo 6. Un 2 y luego un negativo 6. Y luego busco los valores de x. Un negativo 2 y luego un positivo 2. Pues un negativo 2 al frente y luego un positivo 2.
al hacer esta matemática, negativo y una resta es un positivo, me resultaría un 8. Y negativo 2 menos 2 es un negativo 4. Al simplificar, 8 dividido entre negativo 4 resulta en un negativo 2 de nuevo. Recuerden que hay que comparar los dos resultados. Y en este caso vemos que nos da exactamente la misma contestación. ¿Dónde habíamos visto eso? Para líneas paralelas. Se supone que nos da exactamente la misma contestación. Por lo tanto, aquí podemos concluir que las líneas son paralelas. Y el símbolo de paralelas es las dos líneas verticales, una al lado de la otra. Aquí tenemos que justificar. Las líneas se ven perpendiculares, pero hay que justificar si realmente son o si en verdad están un poquito movidas hacia el lado. Aquí las líneas se ven paralelas, pero hay que justificar a ver si en realidad son paralelas. Vamos a ver cómo se haría esto. Primero, recordamos que para ello necesitamos saber el slope de cada una de las líneas. Vamos a trabajar con el problema número 4 primero. ¿Cuál será el slope de las líneas? No nos dan información de los puntos, nos dan gráficas. Bueno, pues como sabemos que una línea no es otra cosa que muchos puntos uno al lado del otro, pues para cada línea tenemos muchos puntos que escoger. Digamos que para la línea A podemos escoger, claro, hay puntos que caen aquí en el área blanca, pero esos puntos no los escogemos porque no podemos medir su coordenada. Escogemos puntos como este, que caen justo en la intersección de las líneas de la cuadrícula, y busquemos otro en la línea A. Puede ser este, cualquiera que usted quiera. Yo voy a escoger este. Y si recordamos desde el principio del video, que la medida de slope es la distancia que se mueve uno en dirección vertical dividido entre la distancia que se mueve uno en dirección horizontal para llegar de un punto a otro, pues eso fácilmente lo podemos encontrar en nuestras gráficas. De los puntos que yo encontré aquí, digamos que me moví esta dirección en la vertical y luego esta dirección en la horizontal. No necesito que me den las coordenadas de puntos porque puedo medir que me moví primero 1, 2, 3 cuadrados hacia abajo. Esa dirección es negativo 3 porque es hacia abajo. Y luego me moví 1, 2, 3 en la dirección positiva en la horizontal para llegar a ese segundo punto. Por lo tanto, el slope de la línea A, voy a poner una A pequeña aquí para que se recuerden que es de la línea A, es igual a la fracción, la distancia que se mueve uno en la vertical, en la dirección vertical, arriba hacia abajo, dividido entre la distancia que se mueve uno de lado a lado, 3 positivo. Que si simplifico esto, negativo 3 dividido entre 3 me da un negativo 1. Vamos a encontrar ahora el slope de la línea B. Encontremos dos puntos en la línea B. Vamos a decir en esta línea B, queremos escoger, vamos a decir este y este. Pues si tenemos estas movidas, digamos que nos movimos así para llegar de un punto a otro, ¿cuánto nos movimos para el slope de la línea B? Noten que aquí nos movimos en la horizontal primero y luego en la vertical, pero la fórmula no cambia. Siempre cuanto uno se mueve de arriba a abajo es el número que va arriba en la fracción. Pues esta nos movimos hacia arriba 2 positivo, o sea que ese es el número que pongo aquí. Y en la dirección horizontal nos movimos 2 positivo también porque fue hacia la derecha.
Recuerden, los positivos hacia acá, los negativos hacia allá. En la dirección vertical, los positivos hacia arriba. Este es el X. Y la negativa hacia abajo. Pues como nos movimos en dirección positiva es 2. Y si dividimos 2 entre 2, nos da un 1 positivo. Ahora recuerden que hay que comparar. Y puedo ver que los dos números, uno es negativo, otro es positivo. O sea que eso me lleva a indicar, bueno, eso es una de lo que tiene que satisfacer para líneas paralelas. Lo otro que tengo que satisfacer es que son fracciones invertidas. Y aquí está el truco para esto. Si sabemos que negativo 1 es lo mismo que negativo 1 sobre 1, si yo tomo un 1 sobre 1 y lo viro al revés, todavía me queda 1 sobre 1. Y si yo cambio de un negativo a un positivo, entonces estas dos son negative reciprocals, o sea, lo que habíamos hablado de las líneas perpendiculares que son opposite reciprocals, se satisface. Y como sabemos que 1 sobre 1 es lo mismo que un 1 normal sin el 1 debajo, podemos concluir que estas dos líneas son perpendiculares. Podemos seguir el mismo método para el problema 5. Vamos a escoger dos puntos en la línea C para encontrar la pendiente de la línea C. Vamos a ver puntos que crucen exactamente en la intersección. Veo uno aquí y el próximo que veo es aquí. De aquí yo me tengo que mover esta distancia en la dirección de arriba abajo y luego esta distancia en la dirección lado a lado. Pues como aquí me moví hacia abajo y son 1, 2, 3 bloques, eso es negativo 3. Y luego viro y me muevo 1, 2 bloques en la dirección lado a lado, recordando que slope es rise o la subida sobre run o la corrida de lado a lado. Pues tengo que es el negativo 3 arriba y el positivo 2 abajo. Esta fracción no se simplifica, simplemente se queda un negativo 3 entre 2. Ahora, para encontrar el slope de la línea D, hay que buscar dos buenos puntos en la línea D. Aquí veo un buen punto de intersección y aquí veo otro. Alguno de otros de ustedes quiera quizás usar este. No importa cuáles dos utilicen, siempre va a simplificar para quedar la misma contestación. Digamos que yo quiero escoger estos dos grandes. Me muevo esta dirección hacia abajo, 1, 2, 3, 4, y como es hacia abajo es negativo, negativo 4. Y luego me muevo positivo 2 porque es hacia la derecha. Pues el número de arriba hacia abajo va arriba en la fracción, negativo 4. Y el número positivo, de lado a lado, horizontal, va abajo, positivo 2. Esto se simplifica, negativo 4 entre 2 se simplifica en un negativo 2. Que si quieren recordar, cualquier número siempre se puede poner sobre 1. Recuerda que el último paso es comparar estos dos. Y vemos que en este caso ni son signos opuestos, ni son recíprocas de las fracciones, porque no son la misma virada al revés, pero tampoco son exactamente iguales. O sea, no son perpendiculares, porque no son opuestos recíprocos, no son paralelos, porque no son iguales. Por lo tanto, la conclusión es que son ninguno de los dos. Neither. Las líneas no son ni perpendiculares ni paralelas.
vamos a ver este siguiente ejemplo. Aquí nos piden que grafiquemos, o sea que dibujemos una línea paralela. Y según vemos paralela, nos recordamos escribiendo aquí que deben tener el mismo slope. Paralela quiere decir igual, y estas dos L's que se ven iguales debe recordarle que el slope es igual. Grafico una línea paralela a esta línea que es dada aquí, pero la línea que usted tiene que graficar debe ir por el punto provisto. Vean este punto aquí, o sea que la línea que usted dibujó debe cruzar por este punto aquí. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos que saber primero cuál es el slope de la línea dada para después copiar ese slope en el siguiente punto. En la línea dada, escoja dos puntos cualquiera que se puedan medir. Por ejemplo, este punto aquí cae exactamente en la intersección de la cuadrícula. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Hay muchos puntos, inclusive aquí. Usted escoge dos de esos puntos, cualquier dos. Yo voy a escoger dos que queden cerquita para que me sea más fácil contar. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema anterior, contar cuántas distancias nos movemos en dirección de arriba a abajo y luego cuántos bloques de distancia uno se mueve de lado a lado. En este caso nos movimos negativo 1 hacia abajo. En la dirección horizontal son, en dirección positiva hacia la derecha, son 2. Por lo tanto, el slope de la línea dada es negativo 1 sobre 2, que es lo mismo que ponerle negativo al frente de la fracción. Sin embargo, para trazar una línea paralela a esta, no necesito en realidad haber escrito formalmente cuál es el slope de la línea, porque simplemente siguiendo este patrón de bajar 1 y luego a la derecha 2, siguiendo ese patrón partiendo del punto de partida que me es dado, yo puedo entonces trazar una línea paralela siguiendo el mismo slope. Pues bajo 1 negativo igual que era aquí y luego me muevo 2 positivo igual que en la otra línea y ahí pongo mi segundo punto. Inclusive puedo hasta poner puntos en la otra dirección siguiendo el mismo patrón de 2 en la dirección horizontal y 1 en la dirección vertical. 2 en la dirección horizontal y 1 en la dirección vertical, y aquí encuentro otro punto y de nuevo me muevo 2 en la dirección horizontal y 1 en la dirección vertical, y aquí encuentro otro punto. Todos estos puntos quedan en la línea que ahí trazada es la línea paralela. Es muy importante recordar que al final de la línea se le ponen las puntas de flecha, porque una línea se extiende para siempre en ambas direcciones. O sea, no olviden poner estas puntas de flecha al final, si no se le quitarán puntos en el examen. Entonces, ahí queda trazada nuestra línea paralela. Aquí le ponen otro ejemplo donde le piden que grafique una línea perpendicular a la línea dada, pero esa línea tiene que pasar por este punto. Recordando que perpendicular ya no quiere decir igual, ahora perpendicular quiere decir signo opuesto y reciprocales. Por lo tanto, hay que primero encontrar el slope de la línea dada y lo hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Escoger dos puntos. Vamos a escoger este que está aquí y digamos y trazando
los movimientos en la cuadrícula que deberíamos seguir para llegar de un punto a otro, obtenemos que habría que moverse en la dirección vertical 1, 2, 3, 4 hasta llegar ahí. Ese 4 es positivo. Y en la dirección horizontal solo nos movimos 1. Por lo tanto, el slope, que es el rise sobre el run, que es la subida de 4 sobre la recorrida lado a lado de 1. Y si usted quiere, puede simplificar esto a meramente un 4. Pero lo que queremos ver es cuál sería el slope de la línea perpendicular. Pues sabemos que para un perpendicular, primero necesitamos el signo opuesto. O sea que si el que encontramos aquí no tiene un signo negativo al frente, por lo tanto es positivo, entonces mi nueva slope perpendicular va a ser negativo. También tiene que ser, también tiene que ser reciprocal, o sea, virada al revés, que si yo tenía un 4 sobre 1, ahora tengo que tener un 1 sobre 4. Esta va a ser el slope de mi nueva línea perpendicular a través de aquí. Quiere decir negativo 1 en el rise o la bajada y 4 en el run o recorrido. Vamos a ver cómo se hace eso partiendo de aquí. Negativo 1 quiere decir 1 hacia abajo. Y luego positivo 4 quiere decir 4 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Y aquí coincide. Y si quiero volver a hacer este escalón de nuevo, lo puedo volver a hacer bajo 1 y me muevo a la derecha 1, 2, 3, 4 y encuentro otro punto. Y si la cuadrícula fuese más grande, podría seguir. Inclusive si fuese más grande, podría ir 4 hacia esta dirección y luego 1 para poder trazar mi línea perpendicular. Ahí está nuestra línea perpendicular, recordando ponerle siempre las puntas de las flechas para que representar que esto es una línea que se extiende para siempre. Muchas gracias.